Voy a empezar con una pregunta directa, y quiero que seas completamente sincero conmigo. ¿Resistirías a un hombre hermoso, de esos que parecen bajados del cielo, que además muestra señales de estar interesado en ti? ¿Cederías al deseo o preferirías apartarte? Bueno, lo que me pasó fue algo muy parecido y confieso que tomé una decisión que quizá te sorprenda. Me enamoré de mi padrino. Sí, lo escuchaste bien. De mi padrino. Él era guapo, sensual, con ese cuerpo trabajado y llamativo que atraía todas las miradas. Pero espera, déjame contarte todo desde el principio, porque si me pongo a describirlo, me quedo 1000 horas aquí. En mi vida, siempre hubo una persona que fue como un faro en medio de la oscuridad. Para mí, esa persona siempre fue Gabriel, mi padrino. Desde que tengo memoria, él era el hombre. Y no digo eso solo porque ocupaba el papel de padrino en mi vida. No, él era un ejemplo en todo sentido. Alguien que irradiaba éxito. Gerente de ventas de una multinacional. Un tipo que parecía tener el toque de oro de Midas, porque todo lo que tocaba prosperaba. ¿Y su forma de ser? Ah, Gabriel siempre tenía ese aire de seguridad inexplicable. Una confianza capaz de calmar cualquier tormenta. Recuerdo clarísimo cuando yo era niño, con mis miedos tontos y mis enredos de niño. Él siempre aparecía con la palabra justa, con ese abrazo fuerte que alejaba cualquier monstruo de mi imaginación. Para mí, Gabriel era mi roca, mi refugio, el puerto seguro al que siempre podía volver. Yo soy Mateo, y cuando tenía 23 años, mi vida estaba llena de ideas, de sueños gigantescos, pero todavía me sentía inseguro sobre cómo darles forma. Siempre admiré a la gente que hacía que las cosas sucedieran, y Gabriel era la mejor representación de eso. Todavía me sorprendía a veces recordando las conversaciones que teníamos cuando yo era pequeño. Él enseñándome sobre la persistencia, sobre cómo ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Esos consejos siempre fueron mi brújula. Un día mi celular sonó. Era él. Al otro lado de la línea escuché la voz grave y entusiasta de Gabriel anunciando su nuevo proyecto. Un emprendimiento, una plataforma de ventas que, según él, estaba destinada a revolucionar el mercado. Mis ojos brillaron apenas lo escuché. Hacía un tiempo que yo venía coqueteando con la idea de montar algo propio, y el mundo de las ventas siempre me había fascinado. Sentí que era un llamado directo. No lo pensé 2 veces. Me ofrecí a ayudar en lo que necesitara. Marketing, diseño, difusión, lo que fuera. Era mi oportunidad de aprender directamente con él, de empaparme de su conocimiento y, lo reconozco, de estar más cerca de ese hombre que tanto admiraba. Y así, mi rutina cambió de un día para otro. Dejé mi pequeño home office y pasé a estar en el corazón mismo de ese nuevo negocio. Los primeros días estaban cargados de entusiasmo. Nos lanzábamos con todo a los proyectos, a los planes, a la organización, y yo lo observaba atentamente, notando cada detalle de su manera de trabajar. Y de vez en cuando me sorprendía dándome cuenta de que mis ojos se quedaban fijos en él, hasta que me atrapaba con una sonrisa leve, discreta. Sonrisas que en ese momento yo no sabía, llevaban escondidas las primeras chispas de algo que estaba por nacer entre nosotros. La rutina en la oficina no tardó en transformarse en algo mucho más intenso y envolvente. Al principio, todo eran esos días corriendo tras el tiempo, aprendiendo a encajar cada pieza de ese nuevo negocio, pero poco a poco el ambiente se tornó en un lugar cargado de energía y expectativas. La plataforma empezó a tomar forma, y los desafíos crecían cada semana. Campañas de marketing ajustadas a los gustos locales, reuniones interminables con proveedores de diferentes países, estrategias para captar clientes en una región tan diversa y exigente como América Latina. Pasábamos horas debatiendo los detalles más mínimos, desde cómo presentar el producto, qué tipo de imagen usar en redes, hasta qué palabras transmitir para que la audiencia sintiera que aquello era nuestro, latino, auténtico. Gabriel guiaba todo con la destreza de un verdadero líder. Me impresionaba ver cómo lograba negociar hasta lo imposible, sin perder nunca la calma ni el optimismo. A veces, después de una reunión especialmente tensa, me llamaba a su despacho y me invitaba a compartir un café recién hecho. Ese café fuerte que parecía una tradición sagrada del trabajo latino. Ahí, entre el aroma humeante y la luz cálida de la tarde,
Hablábamos de nuestras familias, del peso de las expectativas, de las historias personales que marcan a cada latinoamericano. Esfuerzo, sueños heredados, la esperanza de un futuro construido con las propias manos. En la oficina los días se alargaban, y el espacio íntimo entre Gabriel y yo se volvía más y más estrecho. Al principio, ese acercamiento era imperceptible, casi accidental. Una sonrisa cruzada entre números difíciles, un suspiro compartido ante un problema inesperado, el roce de las manos al pasar una carpeta de informes, pero con cada semana que pasaba algo se iba consolidando bajo la superficie. Miradas que decían más de lo que podíamos permitirnos expresar, silencios cargados de promesas y preguntas sin respuesta. Yo me preguntaba si todo era parte de mi imaginación, si de verdad ese magnetismo era solo mío, pero algunos gestos de Gabriel me desmentían cada día. Las noches en la oficina se volvieron cada vez más largas y solitarias. A veces nos quedábamos hasta tarde arreglando detalles técnicos, disfrutando del silencio de la ciudad iluminada por las luces que entraban desde la ventana. Hablábamos de sueños profesionales, sí, pero también de recuerdos de infancia. Juegos en los parques del barrio, verbenas populares, travesuras de adolescente, el típico fútbol los sábados con los amigos. Me sentía cada vez más parte de su vida y él de la mía. Sabía que nuestra conexión había dejado de ser solo profesional o familiar. Se estaba volviendo afectiva, poderosa, imposible de ignorar. En uno de esos viernes interminables, después de una videollamada tensa con clientes de otro país, Gabriel soltó el aire con fuerza y se apoyó sobre el escritorio. «Hay días que parecen que no van a terminar nunca, ¿verdad, Mateo?», dijo mirándome con cansancio. Asentí y le propuse salir a tomar aire al balcón de la oficina. Ahí, bajo el cielo estrellado, me contó anécdotas de su juventud, amores no correspondidos, el miedo a fallar, las luchas y las caídas que lo hicieron ser quien era. Ese momento de apertura me impactó. Descubrí a un Gabriel vulnerable, humano, lejos de la perfección que siempre quise imitar. Me atreví entonces a abrirle mi propio corazón. Le conté sobre mis inseguridades, la presión de querer destacarme, el temor de nunca estar a la altura de lo que los demás esperaban de mí. Sentí que por primera vez nuestra relación se transformaba. Ahora éramos dos personas desnudas ante sus propias verdades. La proximidad física también empezó a cambiar. Los almuerzos apresurados entre llamadas dejaron paso a cenas improvisadas en la oficina, compartiendo comida típica mexicana, arepas venezolanas, empanadas argentinas, dependiendo de la ocasión y el humor del día. El sabor latino de estos momentos nos traía recuerdos y abría más espacio a la complicidad. Llegué a conocer sus gustos personales, su amor por la música de Juan Gabriel, el placer por los vinos mendocinos, las historias familiares cargadas de tradición. A veces, mientras Gabriel revisaba documentos, yo lo observaba perderse en sus pensamientos, sus dedos tamborileando sobre la mesa, la mirada intensa clavada en algún punto lejano. Pero fue en esos pequeños detalles, la forma en que acariciaba la taza de café, los silencios después de una broma, el cuidado con que me preguntaba por mi madre, donde noté que la pared entre nosotros se iba desgastando. El aire entre ambos se cargaba de tensión. Cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo, imposible de ignorar. Empecé a desearlo con fuerza, a preguntarme qué pensaría él en esos instantes robados de intimidad. Las conversaciones se volvieron más profundas. Hablábamos sobre el futuro, sobre la presión de cumplir sueños, las dudas existenciales, las ganas de romper con las reglas impuestas por otros. Gabriel me confesó sus miedos ante la expectativa familiar, el peso de ser visto como referencia y ejemplo. «A veces siento que no tengo derecho a equivocarme», me dijo. Yo solo pude responder con sinceridad. La perfección no existe, Gabriel. Todos necesitamos a alguien que nos vea con ojos limpios, sin juzgarnos. La atmósfera se volvía cada vez más íntima. Los días caóticos y las noches solitarias en la oficina nos acercaron al punto de sentir que pronto cruzaríamos esa línea invisible. Yo me preguntaba si él sentía la atracción que me quemaba por dentro. Me descubrí pensando en él al despertar y al acostarme, deseando saber qué pasaría si ambos nos atrevíamos a ir más allá de las palabras y de los silencios.
Las semanas se fueron acumulando como páginas de un libro que no quería terminar. La oficina ya no era solo un lugar de trabajo, sino el escenario de tensiones invisibles, miradas que vibraban en el aire y silencios que decían más que palabras. Cada día que cruzaba la puerta, sentí una mezcla de ansiedad y expectación, preguntándome si aquel sería el momento en que algo cambiaría entre nosotros. Gabriel y yo comenzamos a quedarnos hasta tarde con más frecuencia, alegando trabajo, pero en realidad disfrutando la intimidad única de la noche en la oficina. Afuera la ciudad respiraba calma. Los ruidos del tráfico se hacían lejanos. Las luces formaban una especie de refugio suspenso, y el aroma a café se mezclaba con la brisa fresca que entraba por la ventana. Era como si ese espacio nos protegiera de todo, creando un ambiente cálido y secreto donde la realidad parecía diluirse. En una de esas noches, después de cerrar una negociación importante, nos quedamos celebrando con una copa de vino. El ambiente estaba impregnado de emociones, la satisfacción de una meta lograda, la sensación de estar compartiendo algo muy nuestro, único. Los objetos cotidianos, la mesa llena de papeles, la silla cerca, el cuadro de la familia en la pared, ahora eran testigos mudos de una complicidad silenciosa y creciente. La conversación al principio giraba en torno al futuro de la empresa, pero pronto se transformó en confesiones personales, como si el vino hubiera deshecho las últimas barreras. Gabriel me relató sobre el peso de las expectativas familiares, de los temores que lo perseguían, y yo sentí cómo la vulnerabilidad en su voz me tocaba profundamente. A veces siento que soy prisionero de la imagen que esperan que mantenga. Es difícil, Mateo, no decepcionar a quienes amas. Me costó encontrar palabras. El silencio se llenó de una honestidad que nunca antes habíamos compartido, y al mirarlo a los ojos, supe que algo irreversible estaba por suceder. La distancia se desvaneció. Me acerqué, despacio, como temiendo romper el hechizo de la noche. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, su perfume intenso mezclado con el aroma del vino y el café. Nuestros rostros quedaron a centímetros. Cada detalle era nítido como en una escena suspendida en el tiempo. Las manos buscaban el coraje de un primer contacto, hasta que finalmente se encontraron en la mesa, dedos entrelazados que enviaron una descarga a todo mi cuerpo. La tensión era insostenible. El silencio entre las palabras, la manera en que él apretaba mi mano como si fuera un ancla, el temblor en sus labios mientras decidía si avanzar o retroceder. Todo era deseo puro. Me atreví a acariciar su rostro, sintiendo la textura de su barba, la suavidad de su piel, contemplando el brillo indeciso de sus ojos. Gabriel por un momento cerró los ojos y cuando los abrió, sus pupilas estaban llenas de una pasión callada. No hubo palabras, solo la urgencia de dos cuerpos que se habían buscado durante tanto tiempo. Me acerqué más y sentí su respiración, el latido acelerado de su pecho debajo de la camisa, el calor que irradiaba y me impregnaba de deseo. Nuestros labios se encontraron en un beso primero tímido, luego profundo, intenso. Fue como si todas las dudas, los temores y las expectativas se derrumbaran dejando espacio únicamente a la pura entrega. La noche se volvió testigo de caricias intensas, abrazos largos, sueños compartidos entre susurros y gemidos. El aire estaba electrificado, y cada rincón de la oficina, las cortinas que danzaban con la brisa, el teclado que dejó de sonar y los papeles olvidados, cobraban vida bajo la luz tenue y el eco de dos almas atreviéndose a vivir lo que la sociedad tantas veces prohíbe. Después, en la calma que siguió al clímax, la realidad regresó como una brisa fresca. La noche seguía envolviéndonos, pero era claro que habíamos cruzado un umbral. Gabriel permanecía junto a mí, sus dedos dibujando líneas en mi espalda,
su respiración acompasada a la mía. El silencio ahora era distinto. No un abismo de dudas, sino una cumbre de dos corazones que habían decidido arriesgarlo todo por un instante de verdad. Al amanecer, los rayos dorados se filtraron tímidos por la ventana. Me sentía pleno, pero sabía que las dudas vendrían. La oficina recuperó su ritmo habitual, pero cada vez que nuestros ojos se tropezaban, compartíamos el secreto de una noche inolvidable. La mañana después de la noche que marcó nuestras vidas, la realidad comenzó a reverberar más fuerte que nunca. El secreto que compartíamos nos envolvía en una atmósfera intensa, pero el peso de las expectativas familiares y sociales empezó a manifestarse en cada gesto cotidiano. La convivencia en la oficina se tornó más tensa. Los silencios ahora estaban cargados de preguntas y miedos. Lo primero que sentí fue el temor a los ojos de la familia. En América Latina, el núcleo familiar tiene un papel extremadamente fuerte. Nuestras madres, tías y abuelas suelen ser guardianas de los valores y tradiciones. Al recordar la voz de mi madre, su fe en Gabriel como padrino y mentor, sentí una punzada de culpa. ¿Cómo íbamos a esconder lo que sucedía entre nosotros? ¿Qué pasaría si la verdad saliera a la luz? Las reuniones familiares, antes fiestas alegres regadas a comida típica y risadas, ahora se tornaban un campo minado, con conversaciones cautelosas y horarios atentos. En la oficina la dinámica profesional se resquebrajó. Los colegas notaban las pequeñas diferencias, las miradas furtivas, las sonrisas que duraban más de lo habitual, el nerviosismo al compartir espacio. Empezaron los rumores, los susurros detrás de puertas cerradas, las preguntas disfrazadas de curiosidad. El ambiente se cargó de tensión y hasta el rendimiento del equipo empezó a verse afectado. Algunos compañeros se incomodaban, otros sentían que la profesionalidad era pisoteada. Comenzó un distanciamiento discreto y los comentarios indirectos sobre lo apropiado, la ética y los límites. Gabriel intentó regresar a una normalidad profesional delegando tareas, evitando encuentros a solas y usando correos para comunicarse. Pero era imposible. Cualquier contacto, incluso accidental, reavivaba la pasión y el conflicto. Yo me debatía entre el deseo de proteger nuestra relación y el miedo a perder mi lugar en la familia y en la empresa. Las noches volvían a ser inquietas, y el silencio entre nosotros era doloroso como un grito que no podíamos confesar. El vínculo con la familia de Gabriel también se volvió complejo. Los primos y tíos, actuando según las normas tradicionales, comenzaron a preguntar más sobre nuestras rutinas. Las celebraciones y reuniones sociales se tornaron escenarios incómodos, con risas forzadas y abrazos que intentaban disimular la distancia. En medio de la fiesta, a veces sentía la presión de las tradiciones chocando contra mi verdad. ¿Era más importante la felicidad o el respeto por las normas sociales? La sociedad también pesaba en la balanza. En nuestra cultura, los tabúes aún rigen muchos aspectos de la vida íntima. El temor al escándalo, al rechazo, a los rumores en el barrio y la comunidad era real. Sentía el suelo desaparecer bajo mis pies cada vez que escuchaba una historia sobre alguien que se desvió del camino esperado. La idea de decepcionar a quienes amamos, de perder la confianza de nuestro círculo más cercano, era un peso inmenso. Gabriel, por su parte, se encerraba en sus pensamientos. Yo lo veía luchar entre el papel de mentor respetado y el hombre que se atrevió a amar contra las reglas. Nuestra comunicación a veces se rompía en mil pedazos, hecha solo de miradas tristes y silencios compartidos. Me preguntaba si algún día podríamos vivir ese amor sin miedo, sin culpas, sin tener que elegir entre la felicidad y la lealtad a los lazos familiares. Sin embargo, el amor que nos unía era más fuerte que el miedo. Aprendimos a comunicarnos en pequeños gestos, abrazos furtivos, mensajes secretos.
Los almuerzos en el centro de la ciudad y los paseos por parques tranquilos se convirtieron en nuestro refugio. Vivíamos cada momento como si fuera el último, conscientes de la fragilidad de lo que compartíamos. A medida que el tiempo pasaba, tuvimos que tomar decisiones difíciles, seguir adelante a pesar de todo o sacrificar nuestra pasión por el bienestar de la familia y la comunidad. Nos preguntábamos si alguna vez seríamos plenamente aceptados y si valía la pena arriesgarlo todo por un amor tan intenso como prohibido. Después de semanas marcadas por tensiones, silencios y desafíos, Mateo y Gabriel despertaron cada día con la convicción de que ese amor, aunque prohibido y complicado, valía la pena luchar. La sociedad, la familia y las convenciones culturales se habían convertido en muros que parecía imposible derribar, pero ellos decidieron construir juntos un puente hacia la felicidad. Las primeras dificultades no tardaron en manifestarse con toda su fuerza. Las miradas de desaprobación, los comentarios a sus espaldas y las ausencias en reuniones familiares hacían que los momentos juntos fueran teñidos de miedo y tristeza. Sin embargo, Mateo y Gabriel encontraron en cada obstáculo una razón más para aferrarse el uno al otro. No somos dos personas contra el mundo. Somos dos almas que se eligen cada día, se decían para fortalecer su vínculo. Los momentos de soledad y reflexión fueron claves para cada uno. Mateo aprendió a enfrentar sus propios miedos y a desapegarse de la culpa impuesta por normas rígidas, mientras que Gabriel empezó a abrirse más, compartiendo sus emociones con amigos cercanos y confiando en que el amor podía transformar incluso las relaciones más tradicionales. Con el tiempo, las familias no solo comenzaron a notar la fuerza de ese amor, sino gradualmente se abrieron a la posibilidad de aceptar a Mateo y Gabriel tal como eran. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas sinceras y también gestos de perdón y comprensión. La cultura latinoamericana, aunque tradicional, tiene una profunda capacidad para valorar el amor auténtico cuando se expresa con respeto y sinceridad. En el trabajo, el profesionalismo volvió junto con un nuevo aire de confianza. La pareja aprendió a manejar la relación con prudencia y respeto, pero sin ocultar ya esa conexión que los hacía más fuertes y felices. Los compañeros empezaron a percibir un cambio en ellos, una energía positiva que contagiaba y fortalecía al equipo. El amor, con todas sus curvas y contradicciones, terminó siendo también una fuente de inspiración para Mateo y Gabriel. Juntos desarrollaron la plataforma con aún más pasión y dedicación, convencidos de que superar los prejuicios y las dificultades fortalecía también su proyecto. Finalmente, el sueño de compartir la vida no quedó solo en palabras. En una noche mágica, rodeado de amigos y familiares que ya los apoyaban, Gabriel y Mateo celebraron su compromiso. No fue un evento ostentoso, sino una fiesta sencilla, llena de música latina, abrazos y el brillo de miradas que decían «juntos para siempre». Así, entre desafíos y victorias, Mateo y Gabriel encontraron la paz que tanto anhelaban. Un amor prohibido que venció al tiempo, a los miedos y a las voces ajenas, mostrando que en el corazón latinoamericano, la pasión y la perseverancia pueden abrir caminos hacia la felicidad verdadera. Y eso es todo. Es importante entender que ser feliz a veces nos exige mucho, pero solo quien se arriesga puede vivir una historia de amor hermosa. ¿Qué te pareció mi relato? Déjame en los comentarios tu consejo, quiero saberlo, ¿vale? Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Ahora espera un poquito que viene otra confesión maravillosa para ti. Hasta la próxima y un abrazo grande.